nos encontramos con María Amelia Chófalo, que es secretaria de Prevención de la Trata de Personas. Buenos días, primero. Buenos días. La primera pregunta es, ¿dije bien secretaria? Secretaria de Prevención de la Trata de Personas. ¿No va a subir el rango de ministerio? Es Secretaría de Estado. Secretaría de Estado tiene rango. Tiene rango de pero ministerio. no se llama ministerio, No sino se secretaria. llama. Correcto. Bueno, muy bien. El proyecto es el de la trata y explotación sexual. El objeto fundamental, obviamente, atacar este flagelo a través de instrumentos. Entre esos instrumentos existe el cierre de whiskerías, de los strippers, todo ese tipo de cosas. La posición de las mediatrices me parece que está un poquito distinta. Digo, ¿cómo se pueden acercar las posiciones? Porque ellas hablan de un trabajo sexual. Sí, me parece que tendríamos que aclarar, digamos, algunas cuestiones. En primer lugar, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial tiende básicamente a combatir un delito que es complejo y dinámico y ataca lo que son los ámbitos físicos y los medios. El ámbito físico son los lugares donde son llevadas las víctimas de trata y donde se realiza la explotación de la prostitución ajena, que está prohibida por nuestra legislación. Es decir, los prostíbulos están prohibidos, la explotación de la prostitución ajena está prohibida. Dejamos muy en claro que el proyecto de ley, ni nada en lo que se relacione al programa ni a la acción de la Secretaría, tiene que ver con el ejercicio de la prostitución a título individual, autónomo, independiente, ¿sí? Que eso está totalmente resguardado y lo hemos aclarado. Una cosita, secretaria. Ahí porque las chicas... No, pero sobre ese punto, digo, las chicas decían que también se habían atacado los departamentos donde se ejercía la prostitución individual. Por eso, ahí quiero llegar. Dejar en claro que el ejercicio de la prostitución a título individual, autónomo, independiente, es algo en lo cual nosotros no estamos involucrados, el proyecto de ley no lo toca, no lo roza, no tiene nada que ver. Simplemente lo que se ataca, que es la explotación de la prostitución ajena. Ese tema en relación al... En un departamento puede existir una mujer que ejerza la prostitución a título individual, de manera independiente, donde ese es un tema que ¿Pero queda... ¿cómo se va a controlar para que eso no sea...? A eso quiero ir. Eso queda absolutamente al margen. Ahora, si en un departamento privado tenemos un prostíbulo encubierto, tenemos explotación de la prostitución ajena, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque en definitiva, acá no pasa por el tema de las denominaciones. Claro, o el lugar físico. Sino pasa por el ámbito físico y por lo que efectivamente pasa en ese lugar. Yo los otros días daba un ejemplo, digamos, como para zanjar la cuestión. Es decir, acá no pasa por los nombres. Vamos a tener un lugar que en el frente diga Jardín de Infantes El Sapito Pipo, ¿sí? Vale. Dice eso. Pero si adentro, para dar un digamos, ejemplo, está bien. Pero si adentro tenemos explotación de la prostitución ajena, tenemos proxenetismo, tenemos un prostíbulo encubierto. Seguro. Bueno, ¿cómo se controla, María? ¿Cómo se hace para controlar eso? Por supuesto. El tema, ¿cómo se eso, activan los órganos de control para que bueno, sea...? precisamente por eso el Ejecutivo Provincial le está solicitando a los legisladores provinciales un marco normativo suficiente para precisamente que los operadores judiciales y los operadores policiales puedan actuar. Porque, digamos, inclusive yo he estado leyendo, bueno, por ejemplo, las declaraciones del doctor Andruet, y la gente que trabaja la temática siempre tiene un sinnúmero de inconvenientes en relación a lo que puede ser las órdenes de allanamiento, el tema de las clausuras. Es decir, eso es lo que le estamos pidiendo al legislativo. Es decir, el marco normativo suficiente para que podamos dar una lucha abierta contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Bajo ningún punto de vista el ejercicio de la prostitución a título individual, independiente y autónomo. Yo pienso que hay que destacar una frase, de Susana Trimarco. Ella lo graficó muy bien. Acá lo que se quiere hacer es liberar
a las personas en situación de prostitución de sus explotadores. Pero lo que pasa es que cómo se va a controlar eso, porque a lo mejor los proxenetas se trasladan, no se cambian a ámbitos privados, departamentos, porque lo que pasa es que las mujeres que ejercen la prostitución no todas tienen la posibilidad de tener un departamento donde ejercer de manera privada, individual, la prostitución. Entonces, ya hay, ante toda esta movida que se está haciendo, hasta algunos que, digamos, algunos que las manejan, que les están diciendo, no, quédense tranquilas porque yo voy a tener un departamento en el que vamos a seguir trabajando. Esa es la declaración que recién formulé. Y por eso en la redacción de la ley se establece claramente: cualquier lugar que bajo cualquier forma, denominación o modalidad haya explotación de la prostitución ajena, es un prostíbulo. María, pero lo que dice Iván es otra cosa. ¿Cómo se va a controlar? Porque digo, hoy usted puede ir a controlar un prostíbulo porque tiene un cartel, tiene un cartelito, bueno, pero ahí bueno, es perfecto. Por eso necesitamos los instrumentos para que se puedan emitir las órdenes de allanamiento suficientes y también para que podamos clausurar. Ahora, María, las chicas de ANMAR que estuvieron en el móvil ayer o anteayer aquí en el programa se quejaban de que no las dejaban participar en el debate. ¿Por qué no se llama a todos los sectores, ya que se está discutiendo la ley? Yo en ese sentido, digamos, voy a disentir con las señoras de ANMAR. ¿En qué aspecto? En primer lugar, ellas han participado del debate, han participado... ¿Hay 900 trabajadores en Córdoba? Sí, por supuesto. Muchas. O sea, han participado del debate, se las ha escuchado en la legislatura y en los ámbitos correspondientes, particularmente mi secretaria es nueva. Yo particularmente he planteado una cuestión clara y concreta que vamos a trabajar absolutamente con todos. Con las personas que ejercen la prostitución a título individual, autónomo, independiente, se consideran trabajadoras sexuales o no. Las personas en situación de prostitución que no se consideran trabajadoras sexuales, porque la postura de ANMAR no es unánime, ANMAR Capital se consideran personas en situación de prostitución, no trabajadoras sexuales. Vamos a trabajar, y la diferencia es básica. La diferencia es... quiere decir que apelan a eso porque no tienen acceso a otra fuente de trabajo. Porque existe una realidad de que la persona que ejerce la prostitución hay toda una serie de vulnerabilidades afectadas. ¿Trabaja de eso? Está bien. No, hay toda una serie de vulnerabilidades afectadas, que pueden ser económicas, sociales, de género, historias de abusos sexuales previos, o sea, hay todo un sinnúmero de cuestiones que debemos tener en cuenta. Nuestro sistema normativo nacional y constitucional y todos los tratados internacionales que se aplican en la materia a partir de la reforma del 94 y también por la Convención del 49, plantean que la prostitución no es un trabajo. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque obviamente vulnera toda una serie de derechos humanos fundamentales que están siendo afectados por la persona en situación de prostitución. Te traslado una inquietud del intendente de Villa Carlos Paz. Antes que pasemos a otro tema, justamente sobre eso, digo, gracias. Por favor. Digo, con respecto a eso, y el Estado, que digo, porque suena muy lindo todas las frases que usted dice, los artículos, los derechos de las personas... Pero da la sensación que con este proyecto, si sucede lo que va a suceder, estas 900 mujeres es como dejarlas liberadas a su suerte. Digo, ¿y el Estado por qué no les ofrece a lo mejor otras salidas laborales, otras maneras de contención? Que vos decías el otro día, el drenaje hacia el interior que vos decías el otro día, Iván. El planteamiento... Porque no se va a terminar su trabajo, digamos, y la mayoría no va a tener posibilidad de, por sí misma, tener un lugar donde trabajar. O sea, se plantea una más allá de la ley que es muy linda. Después, ¿qué sigue? ¿Hay una oportunidad de reinserción social para estas mujeres? Yo quiero hacer esta aclaración y es muy importante lo que me preguntan porque yo noto que hay mucha confusión. Dentro del accionar de la Secretaría está el diseño y por eso yo decía que vamos a trabajar con todos. Nosotros planteamos cerrar el círculo. ¿Cuál es cerrar el círculo? El círculo es precisamente que la persona en situación de prostitución, tiene, digamos, alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? La persona que quiere seguir ejerciendo la prostitución a título individual, eso no es materia nuestra. Pero como Estado tenemos la obligación, estoy hablando como Estado nacional, tenemos la obligación por un sinnúmero de tratados internacionales a trabajar dos temáticas fundamentales,
que es precisamente todo lo que es la reinserción laboral, la reinserción social, el tema de la capacitación y el tema de la educación. Darles oportunidades reales, darle oportunidades reales. Ahora, ¿no es más fácil atacar al proxeneta? ¿No es más fácil controlar al proxeneta? Ese que explota a una mujer, que se aprovecha que esa mujer no tiene un espacio físico para vivir, no tiene un trabajo digno. Ahí estamos atacando. Esos son proxenetas. Lo que tenemos que entender de que muchas veces, con nombres muy glamorosos, tenemos proxenetas, tratantes, traficantes, tenemos mafias detrás de esto. Y cuando hablamos, y que yo coincido, y ahí apuntamos en relación a los programas para trabajar con las mujeres en situación de prostitución, también no nos debemos de olvidar, ¿sí?, de que además de ese universo, sean 900, 2000, todo el mundo da cifras distintas, pero tampoco no nos tenemos que olvidar de las miles y miles y miles de personas sometidas a prostitución forzosa, sometidas a raptos, sometidas a violaciones. Entonces, cuando tratamos este tema, veamos el universo completo. Que mencionó son conocidos. Digo, ¿a qué se refiere con glamoroso? Y por supuesto, es decir, a ver, ¿cómo se llama? O whiskería, o cabaret. Pensé que se refería a personas. Me quedó una preguntita trasladable, una inquietud del intendente Carlos Paz, que lo escuché el otro día en Mitre. Sí, que está medio en contra. Sí, uno de los intendentes que está, no sé si en contra, pero que quiere un debate mucho más universal, más amplio, digamos, de todos los sectores, como decíamos recién, antes de la promulgación de la ley. Decía que en Carlos Paz, por ejemplo, las chicas que no trabajen más en estos lugares nocturnos van a la calle. ¿Qué prevé la ley para aquellas que no van a tener lugar donde trabajar y obviamente van a ir a trabajar a la calle? El rol del Estado, bajo ningún punto de vista, es promover la prostitución ni mantener a las personas en situación de prostitución. El rol del Estado es precisamente dar igualdad de oportunidades. Pero van a ir a la calle. Y dar, no, bueno, pero a ver, ustedes van a hacer hagamos, digamos, pongamos las cosas como son, ¿sí? El Estado no puede ser proxeneta. Nosotros no podemos estar avalando una actividad que es ilegal, ¿está claro? Los prostíbulos son ilegales, ¿sí? Tenemos una situación de prostíbulos encubiertos. Allí, eso después de la ley no va a funcionar más. ¿En qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con todas y cada una de las personas en situación de prostitución que voluntariamente, y lo recalco, quieran. Y la que no quiera hacerlo, lo puede seguir haciendo perfectamente a título individual, pero liberada de los explotadores. Daniel Alacia, una pregunta. Sí, licenciada, buenos días. El tema pasa por saber con algunos trascendidos que han surgido en las últimas horas. Por ejemplo, el caso concreto de lo que señalaba en relación a que los lugares donde se hace baile del caño o donde se lo conoce con el título de lugar de strippers serían clausurados porque se lo va a considerar también como un lugar donde se ejerce la prostitución con ventaja para terceros, si cabe decirlo así. Bueno, volvemos a la mención que yo planteaba recién. Como el delito es dinámico, ¿sí? ¿Qué ha pasado en la historia de la Argentina? Se prohibieron los prostíbulos, fuimos generando diferentes figuras legales que actuaron como pantalla encubierta a prostíbulos encubiertos. Vuelvo a dar el mismo ejemplo. Independientemente de lo que estemos planteando y de la denominación que tenga, a lo que vamos a ir es a la verdad real. Si en esos lugares existe explotación sexual, explotación de la prostitución ajena, existe proxenetismo, existe trata y existen víctimas, van a ser cerrados. Si no es así, los proxenetas, los proxenetas van a llevar a las chicas, a las trabajadoras a otro lado. No, yo creo que... No, por cerrar las whiskerías no se va a terminar. No, es que yo disiento y en esto tenemos que ser muy claros. Yo disiento totalmente con esa visión. Tenemos que tener, digamos, en claro lo siguiente. Contra la trata de personas podemos tener dos actitudes. O la resignación y decir, acá no vamos a poder hacer nada y nos resignamos a que estos delitos cada vez avancen más y terminemos en una situación de cartelización como vemos en otros países, y si no, darle una lucha, que por eso yo planteo, es compleja, es dinámica. ¿Vamos a erradicar? No, pero la lucha hay que darla.